Empezamos con la lección número 4. En esta lección veremos la relación múltiplo divisor y veremos también las reglas de divisibilidad. Esto quiere decir si un número se puede dividir por otro, dándonos un resultado exacto. Vamos a ver los números primos. Veremos también los números compuestos. Y veremos lo que es el mínimo común múltiplo y cómo se calcula el cálculo del mínimo común múltiplo, y veremos qué es lo que es el máximo común divisor y cómo se calcula y el cálculo del máximo común divisor. Bueno, para empezar entonces veremos la relación múltiplo divisor. Existe una relación directa entre múltiplo y divisor. Cuando decimos múltiplo nos suena a multiplicación y divisor nos suena a división. Por ejemplo, si A es igual a B por C diremos que A es múltiplo de B y A es múltiplo de C. Y diremos también que B es divisor de A y C es divisor de A. Pongamos un ejemplo. 15 es igual a 5 por 3. Yo puedo decir que 15 es múltiplo de 3 y 15 es múltiplo de 5. Por supuesto, porque yo sé que 3 por 5 es 15 y 5 por 3 es 15. Por otro lado, puedo decir que 3 es divisor de 15, porque sabemos que si yo 15 lo divido por 3 me da 5. Y cuando yo quiero ver eso, digo que existe un número tal que 5, donde 5 por 3 es igual a 15. Y puedo decir que 5 es divisor de 15 porque existe un 3 tal que 3 por 5 es 15. Entonces vemos que hay una relación directa entre múltiplo y divisor. Y cuando hablo de múltiplo, tiene que ver con la multiplicación y divisor con la división. Bueno, bien, sigamos con las reglas de la divisibilidad. Tenemos que va a ser un número divisible por 2 si la cifra termina en par. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo, si yo tengo 38, la cifra esta termina en 8 y sabemos que es par. Después, si yo tengo 524, el 4 es par, por lo tanto es divisible por 2. Si yo tengo 3558, termina en par, por lo tanto es divisible por 2. Ojo, si yo pusiese el número 2540,
También es divisible por 2 porque termina en 0. Y 0 es un número par. El 0 es par. Ahora, es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Vamos a verlo con ejemplos. Los ejemplos nos dejarán claro este tipo de cosas. 564. Me dice que yo tengo que sumar sus cifras. Veamos. 5 más 6 más 4. Eso me da 15. Y 15 es múltiplo de 3. Múltiplo de 3 porque 3 por 5 es 15. Entonces, si es múltiplo de 3, es divisible por 3. Veamos otro ejemplo. 20.040. 2 más 0 más 4 más 0 es 6. Y 6 es múltiplo de 3. Porque 3 por 2 es 6. Por lo tanto, todos son divisibles por 3. Un número va a ser divisible por 4 si las dos últimas cifras son 0 o múltiplos de 4. Vamos a verlo con un ejemplo. Ejemplo, 36. 36. Me tengo que fijar en las dos últimas cifras. Esta consta de dos cifras. ¿Es múltiplo de 4? Sí, porque 9 por 4 es 36. Por lo tanto, es divisible por 4. Ahora, otro ejemplo, 400. Las últimas dos cifras son 0. Me dice que si son 0, es divisible por 4. También es divisible. Ahora, 1028. Me dice que nos fijemos en las últimas dos cifras, que es 28. 28 es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque 7 por 4 es 28. Por tanto, 1028 es divisible por 4. Sigamos. Veamos cuando un número es divisible por 5. Cuando termina en 0 o 5. Ejemplo. Si tengo 725, termina en 5, por tanto es divisible 725 por 5. 1530 termina en 0, por tanto 1530 es divisible por 5. 475 termina en 5, por tanto 475 es divisible por 5. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Ejemplos. Veamos ejemplos. Tenemos 72. 72, como es número par, divisible por 2, por ser par, porque es par. Y veamos si es divisible por 3. Por 3 dice que tengo que sumar sus cifras. 7 más 2, 9. Y 9 es divisible por 3, porque es múltiplo de 3, porque 9 es igual a 3 por 3. Ahora, otro ejemplo. 324. Termina en 4 y es par. Y eso hace que sea divisible por 2. Veamos si lo es divisible por 3. 5 más 4, 3 más 2, 5 más 4, 9. Y 9 es múltiplo de 3. Por tanto, es divisible por 3. Y como lo es por 2 y 3 a la vez, 324 es divisible por 6. Y el último ejemplo, 2400. Entonces, termina en 0, por lo tanto es par. Al ser par, es divisible por 2. Veamos si cumple la división, si es divisible por 3. 2 más 4 más 0 más 0, tenemos 6. 6 es múltiplo de 3, por tanto es divisible por 3, y al ser divisible por 2 y por 3 a la vez, es divisible por 6. Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble
de las unidades es 0 o múltiplo de 7. Se lee un poco engorroso, pero no es así. A ver, ejemplo, 343. Dice, cuando la diferencia, es decir, tengo una resta, entre el número sin la cifra de las unidades, la cifra de las unidades en este caso sería 3. Entonces, el 3 tendría que ser 34. Le quitamos el 3. Y dice, cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de las unidades es 0. El doble de las unidades es 0. Veamos cuánto nos da esto. 34 menos 6 es 28. Y esto es múltiplo de 7 porque 7 por 4 es 28. Por lo tanto, 343 es divisible por 7. Ahora otro ejemplo. 105. Dice que le tengo que quitar la cifra de las unidades. Por tanto, será 10 menos el doble por las unidades. Las unidades son 5. 2 por 5. Entonces me quedaría 10 menos 10 es 0. Y dice que va a ser divisible si da 0 o múltiplo de 7. En este caso da 0. Por lo tanto es divisible por 7. Y esto era divisible, por tanto, divisible por 7 también. Otro ejemplo, 2261. Dice que tendría que quitarle la cifra de las unidades, por lo tanto me quedaría con 226 menos el doble por lo de la cifra de las unidades, por lo tanto me quedaría 226 menos 2 será 224. Aquí no lo sé, entonces ¿qué pasa? Se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Quito la cifra de las unidades, entonces me quedará 22 menos 2 veces la cifra de las unidades, que es 4 por 4. Y esto me quedará 22 menos 6 es 14. Y 14 es múltiplo de 7, porque 7 por 2 es 14. Por lo tanto, 2261 es divisible por 7. Ahora, un número es divisible por 8 cuando las tres últimas cifras sean 0 o múltiplos de 8. Veamos ejemplo. Si yo tengo 4000, tengo que las últimas tres cifras son 0. Por tanto, es divisible por 8, dice. Si tengo 1048, las últimas tres cifras, 48 es igual a 6 por 8. Por lo tanto, es divisible por 8. Ahora, si tengo 1512, veamos si es divisible. Me tengo que fijar en las últimas tres cifras. 512. Así de golpe no lo sé, pero veamos si 512 se puede dividir por 8. Pues divido por 8 y me da 64. Entonces, como 512 es múltiplo de 8, pues también lo será 1512. Y si yo tuviera 351.512, también es divisible por 8, porque 512, que son las últimas tres cifras, es divisible por 8, porque es lo mismo que tengo arriba. Por lo tanto, es divisible por 8. Ahora, un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Veamos ejemplo. Cuando tengo 81, me dice que la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9. Es múltiplo de 9 porque es 9. 9 por 1, 9. Después, otro ejemplo, 3663. Veamos la suma. 3 más 6 más 6 más 3. Esto es 3 más 6, 9. Y 9 aquí, 18. 18 es múltiplo
de 9, porque 9 por 2, 18. Por tanto, 3663 es divisible por 9. Un número es divisible por 10 cuando la cifra de la unidad, es 0. Ejemplo. Si yo tengo 530, la cifra de la unidad es 0, por lo tanto es divisible. Tengo 1300, la cifra de la unidad es 0, por tanto es divisible. 15250, la cifra de una unidad es 0, por tanto es divisible por 10. Un número es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares impares de los pares es 0 o múltiplo de 11. Se ve un poco complicado, pero con un ejemplo queda claro. Si yo tengo 121, vamos a tomar la primera posición, segunda posición, tercera posición. Entonces dice que hay que sumar las posiciones impares. 1, y aquí tengo la otra posición impar, más 1. Y dice que con una diferencia se resta. ¿Qué se le resta? La suma de los pares. Entonces esto sería 2. Y 1 más 1, 2, menos 2, 0. Por lo tanto, como dice que tiene que ser 0 o múltiplo de 11. En este caso es 0, por lo tanto, sí es divisible por 11. Ejemplo con otro número, 4224. Veamos las posiciones. Esta sería la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Dice que la posición 1 con la 3 se suman. Entonces me quedará 4 más 2. Estamos sumando los lugares impares. Y hay que restarle. ¿Quién hay que restarle? La suma de los lugares pares. Entonces hay que restarle la suma de los lugares pares, que sería 2 más 4. Esto me quedará 6 menos 6. Es 0. Por lo tanto, es divisible esa cifra, la 4224, divisible por 11.